Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien en la comodidad de su casa, donde sea que nos están mirando en esta oportunidad. Nosotros transmitiendo acá desde nuestra casa y agradecidos a Dios porque es hermoso poder aprovechar estas herramientas y estos recursos para seguir creciendo en ser edificados con la palabra de Dios. Así que desde acá los saludamos a cada uno de ustedes, a los que se estén sumando por primera vez también a esta transmisión, especialmente bienvenidos en esta mañana hermosa de domingo para seguir creciendo en esto que hemos llamado Nuevo y Mejor. Es una serie de enseñanzas que tienen el propósito de que nosotros podamos conocer este nuevo pacto a través del cual nos relacionamos con Dios. Había un antiguo pacto, por eso ahora hay uno nuevo, y aquel antiguo pacto tenía muchas formas y tenía muchos requisitos que han cambiado completamente en este nuevo tiempo. De la cruz y resurrección de Cristo para adelante, todo eso ha sido transformado y este pacto es nuevo y este pacto es mejor. Estos domingos anteriores hemos estado viendo que ese nuevo pacto del que estamos hablando es la única puerta abierta que nosotros tenemos a Dios. No podemos relacionarnos con Él de la manera que nosotros queremos o de la manera que nos parece mejor o más fácil o más popular, sino que hay una manera, una puerta abierta, y esa puerta es este nuevo pacto. También vimos que en este nuevo pacto nosotros tenemos una ley que cumplir, pero no es la ley de Moisés, no son aquellas tablas de piedra grabadas con mandamientos, sino que es la ley de Cristo, es amar unos a otros como Cristo nos amó a nosotros. Y no es para nada fácil amarnos de la manera que Él nos amó, amarnos unos a otros, aun cuando hay momentos donde es tan difícil expresar un amor tan grande como el que Cristo tuvo por nosotros. Pero también vimos en la tercera parte de esta serie que en este nuevo pacto el Espíritu Santo vive en nosotros. El antiguo pacto tenía una promesa hermosa. Ellos iban a llegar a una tierra preciosa, una tierra que producía frutos sobrenaturales, pero eso no es nada comparado con la promesa que nosotros tenemos en este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la promesa del nuevo pacto, entre otras, pero una de las más maravillosas, es que el Espíritu Santo iba a venir a morar dentro de cada uno de nosotros. Y así como aquella tierra prometida iba a producir frutos extraordinarios, el Espíritu Santo en nosotros puede producir frutos maravillosos. Ahí en Gálatas capítulo 5 describe que el Espíritu Santo produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia y toda la personalidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos expresar? ¿Por qué podemos vivir de esa manera? No porque nosotros seamos mejores que los demás, sino porque en este nuevo pacto, a diferencia del anterior, Dios nos ha dado a todos y cada uno de los creyentes su Espíritu Santo. Y es por medio de Él que nosotros podemos ir pareciéndonos cada vez más a Jesús. Y el domingo pasado vimos un mensaje de nuestro archivo en el que estudiamos Hebreos capítulo 8 y vimos todo ese hermoso pasaje o parte de ese pasaje, y principalmente vimos que en este nuevo pacto no nos gobierna ni nos rige el desempeño. No estamos preocupados por desempeñarnos a la perfección para ser aceptados por Dios. La palabra clave en este nuevo pacto no es desempeño, sino relación. Y a Dios le importa nuestra relación con Él, y que todo lo que hacemos no tiene que ver con algo que esté prohibido o permitido, sino que ahora empezamos a evaluar todo a la luz de lo que le agrada a Dios. Y en esta mañana vamos a ver la quinta parte de esta serie, así que yo quiero pedirte que para comenzar me acompañes para tener una palabra de oración y que Dios pueda encontrar en cada uno de nosotros un corazón dispuesto para seguir aprendiendo este tema tan hermoso que es nada más y nada menos lo que rige y gobierna nuestra relación con Dios. Señor, muchas gracias por esta oportunidad de estar así, aunque sea a la distancia, pero unidos con esta misma palabra, con esta misma fe, con este mismo espíritu y propósito de seguir creciendo en conocerte a vos, que es lo más importante de todo. En esta mañana yo te pido una bendición especial para todos los que me están mirando, que tu palabra llegue como algo fresco, como algo nuevo, Señor, a cada corazón, y que puedas encontrar en cada uno de los que me escuchan un corazón atento y receptivo a tu palabra, porque vamos a ver nada más y nada menos, algo que tiene que ver con nuestra relación contigo. Señor, bendigo a cada uno de los que me escuchan y te doy gracias, porque aun cuando esta palabra sea escuchada meses o años después de que está siendo emitida en esta mañana, yo sé que tu palabra no va a volver vacía y va a cumplir el propósito por el cual la envías a cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, saben
quisiera empezar haciéndoles una pregunta, ¿no? Creo que a la mayoría les debe haber pasado que se han encontrado en su casa. Yo no los puedo ver, pero creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, que en algún momento han querido conectar algo así, como esto que tengo acá en mi mano, un enchufe así, una ficha de estas, en una terminal o en un tomacorrientes como este. Y si lo alcanzan a ver, se darán cuenta de que este no va a entrar jamás en esta terminal o en este tomacorriente. ¿Por qué? Porque tienen distintas características. Ni siquiera nos esforzamos en tratar de conectar esto porque sabemos que son diferentes, tienen distintas normas. Esto es diferente, esta es una norma distinta y no van a poder conectarse jamás. Y les debe pasar a ustedes como acá en casa también, en el momento que vamos a usar algo que tiene este enchufe y nos damos cuenta de que la conexión es así, empieza la búsqueda del tesoro y empezamos a buscar. Ustedes ya saben que este aparatito, este adaptador que nos va a permitir hacer esto, nos va a permitir conectar nuestro cable a nuestra energía. Y ahí vamos a poder usar ese electrodoméstico o cargar ese celular o usar una computadora o cortar el césped, pero sin esto no vamos a poder usar lo que estábamos a punto de usar. Sin esto no vamos a poder conectarnos. Y digo esto porque en nuestra relación con Dios pasa exactamente lo mismo. O sea, Dios tiene una norma que es la santidad absoluta y nosotros los seres humanos también tenemos una norma. Nosotros somos pecadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede conectar un pecador con un Dios santo? ¿Cómo conectamos a un ser humano que comete errores, que comete equivocaciones, que tiene pecado, con un Dios que es 3 veces santo? Bueno, la Biblia nos dice lo siguiente. En Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a hablar de que en este nuevo pacto nosotros tenemos un mediador. Somos pecadores que necesitamos conectarnos con un Dios santo, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, Dios nos ha dado un mediador que es Cristo el Señor. Y ese es el título de mi sermón de esta mañana. Un mediador mejor. Esa es la parte 5 de nuestra serie y es mejor que los mediadores del antiguo pacto y es mejor que cualquier otro mediador que pueda haber surgido en el tiempo o que los seres humanos hayan tratado de promover. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es nuestro Señor Jesucristo. Y a veces los que hace tiempo que ya son parte de la iglesia sabrán que a veces en los sermones buscamos alguna frase, alguna idea principal que podamos ir trabajando a lo largo de la enseñanza, pero sinceramente en esta mañana creo que no hay nada que resuma mejor este mensaje y esta enseñanza que el versículo liso y llano de 1 de Timoteo que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Creo que no lo podemos expresar de una forma más clara. Así que esta es la idea con la que vamos a trabajar en esta mañana. Y sé que muchos de los que me están escuchando han escuchado este versículo, quizás algunos lo han enseñado en un grupo o a los niños o a los jóvenes, pero yo te pido que abras tu corazón porque a medida que nosotros crecemos en comprender este mediador que tenemos en el nuevo pacto, mucho de nuestra vida diaria cambia, nuestra forma de orar a Dios cambia, nuestra forma de enfrentar la tentación cambia, nuestra forma de actuar cuando le hemos fallado a Dios cambia. ¿Por qué? Porque entendemos esto, que Cristo es nuestro mediador en este nuevo pacto, ¿sí? Y es importante porque no hay muchas formas de relacionarnos con Dios. Es un mensaje recurrente a lo largo de esta serie. Hay una conexión única, ¿saben? Estamos en la época donde nos gusta tener muchas opciones, queremos tener variedad, queremos poder elegir, nos sentimos bien, nos sentimos libres cuando tenemos muchas opciones y nosotros queremos elegir cuál de esas es la correcta. Pero en cuanto a conectarnos con Dios, la Biblia es clara.
Dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Otra vez aparece esta idea. Jesús es el medio por el cual nos podemos conectar con Dios, ¿sí? Y sé que esto a veces es considerado como fanatismo o porque, no sé, quizás los cristianos tienen la mente cerrada. No se trata de ser fanáticos, ni mucho menos de tener la mente cerrada. Es que hay una sola forma y Dios dice cuál es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa conexión, además de ser única, no hay otra forma, es una conexión vital. Porque dice, separados de mí, ahí yo sé que ustedes lo saben, está hablando de Jesús, no pueden hacer nada. O sea, si no nos conectamos a Dios por medio de Cristo, no podemos hacer nada. Como un electrodoméstico, como un artefacto que no se puede conectar a la electricidad, quizás sirva para algo, pero va a estar muy lejos de ser usado para el propósito y para la razón de ser con la que fue creado. Así también nos pasa a nosotros. Si no estamos conectados con Dios por medio de Jesucristo, nosotros estamos espiritualmente muertos. Es cuando nosotros nos relacionamos con Dios a través de Jesús que el poder de Dios empieza a operar en nosotros, que la vida de Dios empieza a correr en nosotros. Y este mismo pasaje de Juan capítulo 15, lo pueden leer después detenidamente, habla de esta conexión, habla de nuestra necesidad de estar relacionados y permanecer en Cristo para recibir la vida de Dios, ¿sí? El propósito de este mensaje, y yo te pido tu atención en los próximos minutos, es que podamos ver dos características de este mediador que tenemos, dos figuras en el Nuevo Testamento que nos muestran a Jesús como el mediador de este nuevo pacto. Y cada una de esas figuras nos va a dar una enseñanza preciosa y te aseguro que va a empezar a ser aplicable para tu vida hoy mismo. Sé que nos gusta la enseñanza práctica, nos gusta lo concreto y lo que podamos llevar a nuestro día a día. Y sé que esta enseñanza es una de esas que vas a poder poner en funcionamiento y en práctica desde hoy mismo y durante toda tu vida. En primer lugar, quiero decirte, Jesucristo es el mediador que nos acerca. Lo primero, Él es el mediador que nos acerca. Miren, dice Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Acá vemos un rol de Jesucristo como mediador. Él es el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas que han venido. El escritor de los Hebreos está hablando específicamente del nuevo pacto y dice, de todas las cosas buenas que han venido, Cristo es el mediador. Cristo es el sumo sacerdote por medio del cual viene todo lo bueno de este nuevo pacto. En el antiguo pacto también había sumos sacerdotes, muchos. Y la Biblia dice que tenía que haber uno tras otro porque por causa de la muerte tenían que ser reemplazados. Pero esos sumos sacerdotes muchas veces dejaban que desear. Tenemos el caso de Elí, tenemos el caso de Caifás. Eran sumos sacerdotes que estaban entregados a la corrupción, estaban entregados al pecado, no les importaba otra cosa más que la apariencia y buscaban la aprobación de la gente, no cumplían la función que el sumo sacerdote debía cumplir. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote mejor. La Biblia dice que Él es nuestro mejor sumo sacerdote y nuestro mejor mediador. Hebreos 9:12 lo dice así. Efesios 3:12 dice, gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Ven esto? Podemos entrar. ¿Por qué podemos entrar? ¿Por algo que hacemos nosotros? ¿Por tener cierta religión? No, dice, gracias a Cristo y nuestra fe en Él es que podemos entrar a la presencia de Dios. Él es el sumo sacerdote. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año para intermediar, para interceder por el pueblo, pero acá dice que nosotros ahora podemos entrar en la presencia de Dios gracias a Él, ¿sí? No podemos acercarnos a Dios confiando en otra cosa que la obra de nuestro sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote entraba con sangre de un sacrificio y oficiaba a favor del pueblo para tener el favor y para tener el perdón de Dios. Nuestro sumo sacerdote, la Escritura dice que no entró en un lugar hecho por los hombres, entró en el tabernáculo real.
entró en el tabernáculo del cielo y Él ofreció su sangre para limpiarnos una vez y para siempre. Y dice que gracias a Él y nuestra fe en Él, nosotros podemos entrar. Nuestro acceso a Dios, el poder acercarnos a Dios es únicamente gracias a nuestro mediador. No nos podemos acercar a Dios en base a nuestras buenas acciones. Saben, en el Antiguo Testamento hubo un rey, se llamaba Usías. Él hizo las cosas bien, no por un tiempo solamente, hizo bien las cosas durante 50 años. Pero después de 50 años creyó que él se podía acercar a Dios por esas buenas obras que había hecho. Entonces quiso entrar él directamente al lugar del santuario, al lugar del tabernáculo. Y los sacerdotes le dijeron, no te corresponde, no podés entrar. Necesitas a un intermediario, necesitas a un mediador. Estamos nosotros para eso, los sacerdotes. Pero Usías había hecho bien las cosas durante tanto tiempo y había prosperado tanto en su reino que se sintió fuerte y quiso entrar sin un mediador. La Biblia dice que en ese momento, aún antes de entrar, pero por esa determinación torpe que tuvo, se llenó de lepra y tuvo que vivir alejado. Ese día perdió el reino sobre su pueblo, su hijo tuvo que reemplazarlo. Y es un claro ejemplo de que no importa cuánto tiempo llevemos haciendo las cosas bien, no importa cuán grandes cosas buenas hayamos hecho, nunca nos podemos acercar a Dios sobre la base de nuestras buenas obras. Solo nos podemos acercar a Dios por medio de nuestro mediador, por medio de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Por eso, cuando oramos, por eso digo que este es un mensaje práctico, por eso cuando oramos decimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué decimos eso? No es para que los que están escuchando se preparen para decir amén, porque dijo, en el nombre de Jesús. Entonces ahí nos preparamos y decimos amén porque está terminando la oración. No se trata de nada de eso. Miren, cuando Jesús le enseña a orar a los discípulos y le habla a los discípulos acerca de la oración, les dice lo siguiente: ese día pedirán en mi nombre, y dice, no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. Jesús les estaba diciendo, ustedes ahora van a empezar a orar en mi nombre. A partir de que yo vaya a la presencia del Padre, a partir de que yo presente mi propia sangre como sumo sacerdote y les abra un camino, ustedes van a poder orar a mi Padre. Y Él dice, no es que ustedes me van a decir algo a mí y yo se lo voy a decir a mi Padre, como si mi Padre me amara a mí y no los amara a ustedes, como si mi Padre me escuchara a mí, pero los despreciara a ustedes. No, dice, le pediré al Padre de parte de ustedes. Dice, no digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente. Lo que está diciendo Jesús es que nosotros podemos hablar directamente con nuestro Padre, pero no por nosotros mismos. Tenemos que hablar con nuestro Padre, tenemos que orar a nuestro Padre, pero en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Cada vez que nosotros oramos primordialmente a nuestro Padre. Cuando le dijeron los discípulos, Maestro, enséñanos a orar, Jesús les dijo, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. La oración es primordialmente al Padre, en el nombre de Jesús e incitada y en el poder del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús porque nos apoyamos en los méritos de nuestro mediador, nos apoyamos en la obra de nuestro sumo sacerdote. Traemos esa obra a la conversación. Cuando vos estás orando, orás principalmente al Padre, decís al final de tu oración que lo haces en el nombre de Jesús, estás trayendo esa obra a tu oración. Por eso es que no necesitas dar una ofrenda millonaria para pedir por la salud de un ser querido. Por eso es que no necesitas donar una propiedad a la iglesia para que Dios te escuche y le ponga un poco de paz a tu corazón atormentado. Por eso no necesitas hacer kilómetros caminando descalzo y sufriendo para que Dios te escuche. Porque esa mentalidad es una mentalidad distinta a la del nuevo pacto. En el nuevo pacto nosotros le pedimos a un Padre que nos ama y no le pedimos algo a Dios en base a algo que nosotros hayamos hecho, que nosotros hayamos ofrecido, sino que lo hacemos en base a lo que Cristo ofreció por nosotros. Lo único en lo que nosotros podemos confiar para pedirle algo al Padre y ser escuchados
es en la obra de la cruz, en la obra de nuestro sumo sacerdote y mediador, Jesucristo. Cuando le decís, Señor, yo te pido que ayudes a mis hijos y te lo pido en el nombre de Jesús, no necesitas ofrendar nada para que Dios te escuche. Al decir en el nombre de Jesús, estás diciendo, yo te estoy pidiendo esto, te estoy pidiendo que nos protejas, te estoy pidiendo que nos consueles en medio de la pérdida, te estoy pidiendo que nos guardes en este viaje, en esto que tenemos que emprender. Te estoy pidiendo fortaleza en medio de mi tentación y te lo pido en el nombre de Jesús. Estás diciendo, yo me presento a pedirte esto, no porque lo merezca, sino porque por los méritos de la sangre de Cristo yo te lo puedo pedir. No confíes en tu propia justicia, no te apoyes en tus buenas obras, no seas como Usías. Quizás no vas a quedar leproso porque estamos en tiempo de la gracia, pero Usías nos enseña que aún 50 años de hacer bien las cosas no nos hacen a nosotros agradables y aceptos delante de Dios, sino por medio de nuestro mediador. Cada pacto tenía su mediador. Nuestro nuevo pacto tiene un mediador y es Jesucristo. Podemos acercarnos con confianza, podemos pedir con libertad, tenemos seguridad para pedir, pero nunca pidas algo a Dios pensando que por tus buenas obras la puerta se va a abrir y Dios te va a escuchar. Siempre somos recibidos por los méritos del mediador que nos acerca. Yo no sé si ya has llegado a ese punto donde vos decidís acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Si me estás escuchando, quizás es la primera vez que escuchas un mensaje acerca del Evangelio, yo te quiero decir algo. Ser cristiano no significa cumplir ciertas reglas, aprobar ciertos exámenes y entonces poder tener una relación con Dios, entonces ir a ese lugar que le llamamos el cielo. No, ser cristiano significa que renunciamos a confiar en nuestras buenas obras, que nos reconocemos totalmente incapaces, separados de Dios y que necesitamos un mediador. Y creemos que el mediador no es ninguno de nosotros, ningún ser humano, ningún mortal más, sino que ese mediador es Jesucristo, hombre, porque no hay otro Dios aparte de Él y no hay otro mediador aparte de Él. Solamente por medio de Cristo te podés acercar. Y si no lo has hecho nunca, yo espero que este sea el día en el que estas palabras puedan tener eco en tu corazón y puedas reconocer que si estás separado de Dios, como este artefacto separado de la energía, de la red eléctrica, no tiene fuerza, no tiene vida, todo parece que te cuesta tanto, no puedes superar la crisis, los sufrimientos en tu corazón, no encontrás sentido en la vida, obtenés cosas, pero aún así las cosas parecen no tener sabor, no tener sentido. Bueno, eso es porque te está faltando conectarte con la fuente de la vida, que es Dios, y la única forma de hacerlo es que un día como hoy puedas poner tu fe en el único mediador que es Jesucristo. Él te puede acercar al Padre. ¿Saben? Y lo segundo, además de ser el mediador que nos acerca, Él es el mediador que nos defiende. Y este es un tema apasionante. Él es el mediador que nos acerca al Padre. No hay otra forma, pero además Él es el mediador que nos defiende. ¿Saben? Nosotros tenemos un acusador. A veces no hablamos demasiado de él, pero existe, es real y lo tenemos que conocer. Diablo, la palabra diablo viene de un vocablo griego que significa eso, acusador. Así que cada vez que decimos diablo, estamos diciendo en otro idioma, pero estamos diciendo la misma idea. Es un acusador. Y saben, ahí en el Evangelio de Lucas, Lucas nos cuenta un episodio en el que no algunos, sino todos los discípulos empezaron a discutir entre ellos. Ya Jesús les había avisado, estoy a punto de dar mi vida, yo voy a partir, los voy a dejar, ustedes van a quedar acá, van a tener una misión que cumplir. Y ya habían empezado entre ellos a ver quién iba a ser el mayor. Y ahí habrá estado Pedro diciendo, debo ser yo porque yo caminé sobre el agua. Y Juan habrá dicho, no, yo soy más cercano. Y otro habrá dicho, como Mateo, yo dejé más cosas que ustedes para seguir a Jesús. Y habrán estado hablando, pero la Biblia dice que discutieron entre ellos. Y saben, ese pecado fue grave. Y el siguiente relato de Lucas, un par de versículos después, Lucas nos dice lo siguiente. Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno, miren esto, a cada uno de ustedes como si fueran trigo. ¿Saben? Ellos pecan, ellos cometen este pecado grave de vanidad, de competencia, de rivalidad, de envidia o de celos, y parecía que todo seguía igual, pero Jesús les dice, Pedro,
Simón, su nombre anterior, como diciendo, estás volviendo a cosas viejas. Simón, Satanás ha pedido a cada uno de ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Saben? Aunque para ellos todo parecía que seguía igual, algo había ocurrido en la corte celestial. Ningún pecado pasa desapercibido en el mundo espiritual. Ningún pecado pasa desapercibido en el mundo espiritual. Dice, Satanás los pidió para zarandearlos. La figura que Jesús está planteando acá es de Satanás presentándose en la corte del cielo con una acusación en contra de los discípulos. Y Jesús dice, Él los ha pedido para zarandearlos. Ahora, ¿saben? Cuando nosotros pecamos, no tenemos que ignorar que aunque en el ámbito físico, natural, pareciera que todo sigue igual, en el ámbito espiritual se ha puesto en marcha un proceso de acusación en contra de nosotros. Miren, y después de decirle Jesús, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, Jesús les dice esto, pero yo he rogado. Pueden ver de nuevo la figura del intermediario, la figura del que intercede a favor. Dice, pero yo he rogado en oración. ¿A quién le rogó? Claro, al Padre. Le rogó en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas, es decir, Pedro, te han pedido en la corte celestial para zarandearte porque te está faltando algo, te está faltando arrepentirte. Yo he pedido que tu fe no falle para que cuando te arrepientas, o sea, todavía no lo hiciste, y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Sí? Pedro no tenía idea de lo que estaba pasando en la corte celestial. No tenía idea de que el acusador, el diablo, había empezado el proceso para zarandearlo. ¿En base a qué? En base a un pecado del cual él todavía no se había arrepentido. Pero Jesús rogó al Padre por él y la oración de Jesús fue escuchada porque Pedro después se arrepintió y Pedro fue fortalecido en fe y fue lleno del Espíritu Santo y finalmente, a diferencia de esto que pasó acá, él estuvo dispuesto a ser el último, él estuvo dispuesto a renunciar a privilegios y aún a dar su vida por nuestro Señor. Jesucristo es el mediador que nos acerca y Jesucristo es el mediador que nos defiende. ¿Saben? La Biblia nos da detalles de la rebelión que hubo en los cielos. Cuando Satanás se rebela contra Dios y es arrojado a la tierra, él es despojado de ese lugar en los cielos. Pero la Biblia nos permite ver que aunque ha sido despojado del cielo, puede seguir presentándose en esta corte celestial. ¿Para qué? Para acusar. ¿Saben? Lo vemos a esto en el libro de Job. Cuando empieza el libro de Job, lo vemos a Satanás presentándose delante de Dios y acusando a Job. Lo acusa de ser un interesado. Le dice, Job te adora, Job te ama, pero por conveniencia. Claro, ¿cómo no te va a amar si vos le has dado todo? Pero el amor de Job no es un amor sincero, no es un amor genuino, es un amor interesado. ¿Qué es eso? Eso es acusar a Job de tener un amor equivocado por Dios. Y ustedes ya saben, se produce ahí un diálogo y bueno, el enemigo empieza a tocar la vida de Job y afectar la vida de Job, pero vemos que es una realidad esta corte celestial en la que el enemigo va para acusarnos. Y algo muy interesante es que en Apocalipsis 12 se nos cuenta que al final de los tiempos esta posibilidad del enemigo de presentarse en la corte celestial le va a ser quitada definitivamente. Y en Apocalipsis 12 se nos cuenta acerca de una canción que se va a cantar en el cielo en ese momento cuando el enemigo ya no se pueda presentar más. Pero nos enseña algo útil para nosotros en esta mañana. Dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Escuchen bien esto. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, el diablo, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, miren esto, día y noche ha sido lanzado a la tierra. ¿Sí? Llegará el día donde el acusador ya no va a poder entrar más a acusarnos. Llegando al final de los tiempos, cerca de la venida de nuestro Señor Jesús, ya el enemigo no va a poder entrar más. Pero ¿por qué nos sirve esto a nosotros hoy? Porque tenemos una realidad que entender. Él nos acusa delante de Dios, no cada tanto, no algunas veces, no cierto día, sino día y noche. Es una forma de decir, todo el tiempo está viniendo a la corte celestial a acusar, no a todo el mundo, dice el acusador de nuestros hermanos.
Los creyentes tenemos un acusador, es el diablo, y nosotros necesitamos entender que en este nuevo pacto tenemos un mediador que no solo nos acerca, sino que también nos defiende. ¿Qué cambio que produce esto en nuestra adoración, en nuestra gratitud, en nuestra dependencia a Cristo, sabiendo que seguimos cometiendo errores, pero a pesar de eso, y aunque hay un acusador que está permanentemente llevando nuestros errores a la corte, tenemos un defensor a nuestro favor. Miren, dice Juan capítulo 14, versos 16 y 17. Y yo le pediré al Padre, estas son palabras de Jesús, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo. ¿Por qué resalto esta palabra? Otro. Dice, el Padre les va a dar otro abogado defensor. Si dice que les va a dar otro, quiere decir que hay uno más. Y ese más es nada más y nada menos que Cristo, nuestro mediador. Ahora, el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado. Este otro abogado defensor es más o menos como si la realidad fuera así. Nosotros pecamos, porque aunque amamos a Dios, somos débiles, vivimos en un mundo enemigo, caído, con tentaciones, con debilidades, y a veces fallamos. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo es uno de los abogados defensores que viene a decirnos algo así como: necesitamos tu confesión, tenés que arrepentirte, has ofendido al Padre Celestial, tenés que confesar este pecado, tenés que pedir perdón, necesitamos tu confesión. Y es como si nosotros, al confesar nuestro pecado, esa confesión fuera a la corte de los cielos, y Jesucristo, nuestro abogado defensor, usa nuestra confesión para derrotar al acusador. Miren esto. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Juan está escribiendo y está diciendo: nosotros pertenecemos a la luz, debemos vivir en la luz, no tenemos que andar en la oscuridad. Juan escribe estas cosas al principio de su carta, pero dice: les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. ¿Qué haríamos sin nuestro mediador que nos defienda? ¿Qué haríamos si cuando nosotros fallamos y pecamos, nuestro acusador pudiera libremente presentarse delante de esa corte celestial a acusarnos? ¿Cómo nos defenderíamos por nosotros mismos? No podemos, pero Jesucristo es el mediador que nos defiende. Y quiero dejarte algunas conclusiones sobre esto y vamos a terminar esta enseñanza en este punto. Miren, en primer lugar, el pecado siempre es grave. Creyente, el pecado siempre es grave. Quizás no se enteraron tus padres, quizás tu esposa no se dio cuenta, quizás la AFIP nunca se va a enterar de ese negocio que hiciste. Quizás tu jefe no va a saber que te quedaste con esas cosas que eran de él, o tu cliente no va a saber que le mentiste para obtener una mayor ganancia. Quizás ellos no se enteren, pero el pecado siempre es grave, porque lo que puede parecer que pasó desapercibido en este mundo natural, en el mundo espiritual, el pecado jamás pasa desapercibido. Lo segundo es que la confesión siempre es necesaria. Siempre necesitamos confesar. Miren lo que dice el mismo Juan: si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ven lo que está resaltado? Si confesamos. Es una condición. No dice que Dios perdona automáticamente todo lo que nosotros hacemos mal. No, acá hay una condición. Dice, si confesamos, tenemos que confesar nuestro pecado. No hay ningún pecado que no sea grave y no hay ningún pecado que no necesite confesión. Debemos confesarnos. ¿Saben? Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, una de las materias en una de las materias nos daban la posibilidad de elegir un tema, y con ese tema que elegíamos aprobábamos o desaprobábamos la materia al final. Y yo elegí un tema que es el siguiente, ahí se los voy a explicar, miren. Non bis in idem. ¿Qué significa esto? Bueno, era derecho procesal y este tema siempre me interesó, y cada vez que veo esto en la escritura, recuerdo eso que hace ya creo que 20 años rendí, o un poco más quizás, sí, 20 supongamos.
Esto es un principio universal de justicia. Miren, non significa no, bis significa dos veces, idem significa lo mismo. Esto en latín significa no o nunca, dos veces lo mismo. Es un principio de justicia. ¿Saben qué quiere decir? Que ningún juez va a juzgar dos veces el mismo hecho. Un hecho va a ser juzgado solo una vez, no dos veces lo mismo. Ningún juez puede juzgar dos veces el mismo hecho. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque cuando nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros estamos diciendo, sí, yo he fallado, Señor, yo te pido perdón, yo me equivoqué, yo hice lo que no tenía que hacer o pensé esto de esta persona que no tenía que hacer, esto te ha ofendido, yo confieso mi pecado. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos poniendo ese pecado en la cruz y en la cruz ese pecado es juzgado. Entonces cuando nuestro acusador quiere acusarnos delante de Dios, nuestro abogado defensor, nuestro mediador Jesucristo, tiene nuestra confesión para defendernos. ¿Cómo nos defiende Cristo? Juan viene hablando de confesar y después dice que tenemos un abogado en los cielos. ¿Cómo nos defiende el abogado? Con nuestra confesión. Cuando Él se presenta delante de Dios y dice, es cierto, este hijo tuyo hizo esto, este hijo tuyo cometió este pecado, pero el castigo de este pecado ya fue pagado en la cruz. ¿Y saben qué? Non bis in idem. No va a haber un nuevo castigo por ese mismo hecho. Por eso el enemigo no quiere que confieses. Por eso el enemigo te dice, es una tontería, no es tan grave, no hace falta confesar. No hace falta que cierres la puerta de tu pieza y le pidas perdón a Dios y te arrepientas. O es demasiado grave, ya por más que quieras confesar, es demasiado grave, por más que lo hables y lo digas, ya lo has confesado 5, 10, 20 veces, has confesado el mismo pecado, ya no pierdas tiempo, no confieses. Nuestro enemigo quiere desalentarnos de confesar. ¿Por qué? Porque sabe que cuando nosotros confesamos un pecado, esa confesión es usada en la corte celestial para que nuestro mediador, nuestro abogado defensor pueda presentarlo delante de Dios el Padre y que nosotros no seamos castigados. ¿Por qué? Porque Dios no va a castigar dos veces el mismo pecado. Y cuando nosotros confesamos, nosotros estamos llevando ese pecado a la cruz, lo estamos cubriendo con la sangre de Cristo y el acusador es vencido. Yo no sé qué genera esto en tu corazón, pero en mí genera esa gratitud a Dios por decir cuánto poder hay en la cruz, cuánto poder hay en la sangre y cuánto poder hay en la confesión de nuestros pecados. Y por último, la sangre de Cristo siempre es suficiente. El pecado siempre es grave, la confesión siempre es necesaria y la sangre de Cristo siempre es suficiente. Amados, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Nuestro mediador nos acerca y nuestro mediador nos defiende. ¿Sí? No podemos pensar qué sería de nosotros sin nuestro mediador. ¿Saben? Y hay un pasaje en el libro de Job en el que él anhela, él suspira por tener un mediador entre él y Dios. Yo quiero que prestes atención. No es un pasaje muy conocido, pero está en las Escrituras y quiero terminar mi sermón de esta mañana con esto. Miren, Job dice esto: pase lo que pase, seré declarado culpable. Entonces, ¿para qué seguir luchando? Incluso aunque me lavara con jabón y limpiara mis manos con lejía, me hundirías en un pozo lleno de lodo y mis propias ropas sucias me odiarían. Job está diciendo, pase lo que pase, en el juicio voy a ser encontrado culpable. Por más que me intente limpiar a mí mismo, por más que yo limpie mi vida con jabón y lave mi vida con lejía, voy a seguir siendo culpable. Por más que lo intente, ya no sé qué otra cosa hacer, yo voy a ser declarado culpable. Y dice, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con Él ni llevarlo a juicio. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros. ¿Pueden ver esa expresión de Job? Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, dice, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. No he resaltado palabras acá porque debiera subrayar todo el versículo. Si tan solo hubiera un mediador.
Voy a ser declarado culpable, yo no puedo limpiarme a mí mismo. Si hubiera alguien que nos pudiera acercar a mí y a Dios, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar con Él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Job, eso que querías, eso por lo que suspirabas, es lo que hoy nosotros en el nuevo pacto tenemos. Nosotros decimos, es inútil tratar de limpiarnos por nosotros mismos. Vamos a ser declarados culpables en el juicio, seguro. Pero si tuviéramos un mediador, nosotros tenemos un mediador, que es Jesucristo hombre. Nosotros podemos tener confianza, nosotros podemos saber que hay alguien que nos acerca a Dios y que no tenemos que tener temor. Y Job dice, yo no puedo relacionarme con Dios, no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Una lección para Usías, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro mérito, necesitamos un mediador que nos pueda acercar a un Dios santo. ¿Saben? Él es el mediador que nos acerca, Él es el mediador que nos defiende. Y eso que Job quería en el nuevo pacto, vos y yo lo tenemos. Y si pensabas que podías acercarte a Dios por vos mismo, yo quiero animarte en esta mañana a que puedas dejar de lado esa idea. Toda la Escritura nos muestra que aún en el antiguo pacto necesitábamos un mediador. Así que si has llegado a ver esta transmisión, si has llegado a escuchar este sermón, yo quiero animarte por lo que enseña la palabra, que en esta mañana puedas aprovechar esta enseñanza y te sirvan estas palabras para que dejes de tratar de relacionarte con Dios a tu forma y puedas aprovechar que hace 2000 años Dios nos envió un mediador que es Cristo el Señor, para que nosotros podamos tener acceso y podamos tener una relación con Dios, ¿sí? Y quizás llevas años caminando en este camino, quizás llevas años de orar, de adorar a Dios, de estudiar la palabra, y yo espero que esta enseñanza te haya servido para encender tu gratitud a Dios, tu adoración a Dios, y reconocer que aunque lleves años de hacer buenas obras, aunque hayas cambiado cosas en tu carácter, aunque mires para atrás y no sos ni la sombra de lo que eras, porque has cambiado, porque te pareces cada vez más a Cristo, no dejes de pensar que necesitas acercarte a Dios solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador que te acerca. No confíes en nada más que la obra de tu sumo sacerdote. Él es el mediador que te defiende. No dejes de confesar tu pecado, porque Él usará esa confesión para defenderte del acusador. Él es nuestro mediador, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado defensor, y por eso nosotros lo adoramos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por esta palabra. Gracias porque una y otra vez todo nos recuerda que vos sos digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Señor, en esta hora queremos pedirte que nos ayudes a reconocer, como lo hacía Job, Señor, reconocer que por nosotros y en nuestra propia fuerza no podemos acercarnos a vos. Por nosotros no podemos limpiarnos de nuestro pecado y de nuestra falta. Seríamos encontrados culpables. Pero gracias por Jesucristo, nuestro mediador, que con la ofrenda de su propia vida, con su propia sangre, compró nuestra redención eterna. Señor, gracias, porque por este mediador podemos acercarnos no con temor, no con desconfianza, sino con completa seguridad al trono de tu gracia, porque es un mediador compasivo, porque es un mediador que también sufrió el peso del dolor, del hambre, de la soledad, de la traición, y aún también, Señor, sufrió el peso de la tentación agobiante. Señor, gracias por ese sumo sacerdote que puede comprendernos en nuestras debilidades, porque al igual que nosotros fue tentado en todo, aunque nunca jamás falló. Señor, gracias por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y gracias por Jesucristo, nuestro abogado defensor. Ayúdanos a reconocer que el pecado siempre es grave en la vida del incrédulo y en la vida del creyente, y que nosotros como tus hijos podamos reconocer que
que hay un acusador de los creyentes, un acusador de los hermanos, que día y noche quiere tomar ocasión para afectar y oprimir nuestra vida, pero que con esta palabra de esta mañana nosotros confesemos rápidamente nuestro pecado, para que esa confesión sea usada por nuestro abogado defensor, para que nuestro acusador sea derrotado y callado una y otra vez. Gracias, Jesús, porque así como cuando Pedro ignoraba que el acusador lo había pedido para zarandear, vos rogaste por él. ¿Cuántas veces has rogado por nosotros, aún cuando nuestro corazón permanecía endurecido por el pecado? Y acá estamos, Señor, agradecidos y queriendo cambiar cada día para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y te bendecimos por el poder y la belleza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que Dios los bendiga. Espero que nos podamos ver pronto, cara a cara, pero mientras el Señor diga que tenga que ser de esta manera, lo vamos a aprovechar y vamos a seguir creciendo en estas verdades hermosas que cambian nuestra relación con Dios para bien. Que Dios los bendiga y espero que nos veamos pronto.